El poder de la palabra. Voy a hablar un poco, hermanos, acerca del poder de la palabra. Pero para comenzar, hermanos, tengo una cita bíblica que la encontramos en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en su capítulo, vamos a ver, capítulo 1, versículo 25 al 27, vamos a leer 3 versos de la palabra de Dios. Dice así la palabra, voy a leer bajo la dirección de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Padre celestial, en este momento, muchísimas gracias, mi Padre celestial, te agradezco de todo corazón porque tú, mi Dios, nos dejas tu palabra, nos enseñas tu palabra para poder, mi Dios, enseñar a las personas necesitadas, Padre, porque tú, mi Dios, nos has, Señor, formado, nos has creado, Padre, una creación perfecta, una creación buena, Padre Santo. Pero lamentablemente, Dios, no hemos entendido con claridad tu palabra, no hemos entendido, no todos hemos comprendido el propósito por el cual tú nos formaste, Señor, con imagen tuya y semejanza, Dios. En este momento quiero compartir este mensaje, pero te pido, precioso Espíritu Santo, que tu amor y que tu bendición esté sobre nosotros cada día. Poderoso y lindo Jesús, mi alma te alaba, mi alma te glorifica en esta preciosa hora, porque tú eres bueno, eres grande y misericordioso. Te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, Padre, en otros lugares que van a escuchar, que van a ver este programa y que serán alimentados a través de esta palabra. Que el Espíritu Santo les lleve este consuelo, que les lleve este amor, ese poder, esa solución, esa sanidad, esa liberación, Padre, en sus corazones, a través de tu poderosa palabra. Muchísimas gracias en este momento. Yo te agradezco, Padre, por todas las bendiciones que he recibido de ti, Padre. Te agradezco en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, tengo que hablar un poco acerca del poder de la palabra. Cuando yo hablo del poder de la palabra, quiero hablar en primer lugar del poder de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el poder de la palabra del ser humano. Si la Biblia nos enseña, si Dios formó al hombre a su semejanza, es decir, que nosotros somos la semejanza, la imagen de Dios. ¿En qué sentido entonces? Porque muchas personas se preguntan, bueno, si Dios nos formó como imagen de Él, entonces ¿cuál es el color? ¿Cuál es el aspecto de Dios en nosotros? ¿Cuál es el color de la piel? Dicen algunas personas. Porque hay varios colores de la piel de las personas al nivel del mundo. No quiero entrarme en los detalles, pero quiero enfatizar algo tan importante que me llama la atención. Porque si Dios nos formó del polvo de la tierra, el polvo es una partícula pequeñita de la tierra. Entonces esa partícula sale volando, llega en cualquier lugar, puede llegar hasta
100, 200, 500 kilómetros a través del aire, porque es polvo. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala, aquí en el lugar donde vivimos, hay una clase de tierra, de arena blanca, que no se puede conseguir en otros lugares. No sé si existe en otros países o no, pero según tenemos entendido que aquí en la zona de Quetzaltenango hubo una erupción que salió del volcán hace no sé cuántos años, más de 60, 70 años, algo así. Entonces esa tierra se esparció. Aquí nosotros sembramos nuestro cultivo, es una buena tierra donde nosotros sembramos nuestros cultivos. Pero bueno, estamos hablando de la clase de esa arena que no puede existir en otro lado. Pero sin duda el polvo de esa tierra, en el verano que se pone seca la tierra, el polvo puede volar a miles de kilómetros. Entonces llega ese polvo diferente, llega a caerse en otros lugares, incluso en otros continentes. Así más o menos entiendo que si nosotros los humanos fuimos formados del polvo de la tierra, pues un puño de polvo de la tierra más fina, puede haber de diferentes colores. Por ejemplo, usted ha visto rocas blancas, azules, amarillos, colores negros, ocre, todos los colores, color de la piel, un montón de colores. En otros lugares usted puede encontrar la tierra bien rojita, una tierra bien linda y todo, de todo. Precisamente cuando Dios tomó el polvo que estaba mezclado con diferentes colores. Por eso salimos nosotros de diferentes colores. Pero tenemos una misma mentalidad, tenemos un mismo corazón, tenemos los mismos tejidos, tenemos todos los órganos, nadie tenga otro órgano diferente. Claro que el color de la piel, nuestra estatura es diferente, pero el interior de nuestro cuerpo, el componente de nuestro cuerpo es una sola cosa. ¿Por qué? Porque fuimos formados por Dios como su semejanza. Pero hay algo importante que hoy quiero compartir con ustedes. No voy a hablar especialmente sobre la semejanza literal de la persona, porque si somos la imagen de Dios y semejanza, Dios tiene un pensamiento, Dios habla, Dios dispone, Dios inspira. Lo que me llama la atención, que cuando Dios formó todo el universo, hay planetas en el universo que nadie lo sabe, nadie los conoce. Los científicos todavía no han descubierto muchos planetas, porque existen millones. Pero entonces, aquí en la tierra, formó Dios el mundo en que estamos viviendo, formó el agua, la tierra, los grandes volcanes, los árboles, las plantas, los animales. La Biblia dice que solamente Él hablaba, ahí estaba el poder de su palabra. Es decir, que Dios no usó materias para formar la tierra, para formar el agua, para que hubiera sol, la luna, los astros. Solamente Él decía con su palabra y las cosas sucedían. Empezaron a moverse por el poder de la palabra de Dios. ¡Qué bien! Ahora bien, cuando Dios formó al hombre a su semejanza, a su imagen, nos dejó una parte de Él, no tanto como Él, porque nosotros tenemos la diferencia entre Dios y los humanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios es divino, mientras que nosotros somos humanos. Dios es eterno en su deidad, mientras que nosotros estamos limitados, porque este cuerpo tiene un plazo, tiene una limitación, tiene sus límites. Este cuerpo se está envejeciendo, pero llega el momento de terminar el plazo. Llegamos a 80, 90, 100 años, terminamos. Aunque en nosotros o dentro de nosotros hay una vida que es el espíritu que Dios sopló
en la nariz de ese muñeco, de ese polvo que Dios formó. Cuando Dios sopló en la nariz, en la boca, me da a entender que Dios tomó del polvo y hizo una forma de personaje como la que nosotros tenemos, esta forma de cuerpo que tenemos. Dios empezó a formar sin vida, no había vida ahí, pero cuando Dios sopló, entonces cuando Dios sopló, entró el espíritu de vida en nosotros. De ese momento, de esa manera, nosotros empezamos a moverse. Adán, por supuesto, empezó a moverse, se levantó, empezó a hablar con Dios, empezó a manejar su mentalidad, a trabajar tal como Dios lo había puesto para su trabajo. Pero hay algo tan importante. Cuando Dios dejó la facultad al hombre, a Adán, el primer trabajo que encuentro en la Biblia es poner nombre de los animales. Si él puso nombre de cada animal, es porque él tenía poder en su palabra. Y había un poder. Cuando él decía, puso el nombre del perro, de los ganados, de los animales monteses, puso el nombre a cada animal. Y cada animal entendía su nombre, entendía la voz de Adán en ese entonces. ¿Por qué? Porque en la boca, en las palabras de Adán, había un poder. Hay muchas cosas que encontramos en la Biblia donde puede sustentar que nosotros como seres humanos tenemos esa autoridad en nuestras palabras. Por eso en cierta ocasión Jesús prohíbe que hablemos mal, que maldigamos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. ¿Por qué razón Dios prohíbe esto? Porque si nosotros hablamos mal a alguien o sobre alguien, esa palabra puede llegarse a cumplir en la vida de la persona, siempre y cuando esa persona no está sometida en Dios. Pero si esa persona es una persona que busca de Dios, que se entrega a Dios, pues aunque otra persona le lanza maldición, esa maldición nunca puede llegar. Pero hay de aquella persona que está apartada de Dios, pues claro que esa palabra de maldición puede llegar a afectar su vida física, su salud, su cuerpo, sus finanzas, su familia. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay un poder. Me llama la atención lo que sucedió en el tiempo de los jueces. Había un hombre que era el sucesor de Moisés, que se llamó Josué. Josué, dice la Biblia, que empezaron a conquistar a Canaán, a guerrear contra los cananeos. Pero llega el momento en que Dios le había dado la fuerza, la facultad a Josué para conquistar. Pero él, conforme avanzaba, Dios le iba dando la victoria a Josué, pero se anochecía, dice la Biblia, y lo que Josué pensó de acabar con los enemigos, entonces él pensó dentro de sí, de detener al sol y a la luna, para que no siguiera decayendo, para que no hubiera un tiempo de obstáculo para continuar con la guerra. Entonces, escuchen, Josué le dijo al sol, le dice: sol, deténgate, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Cuando él pronunció esas palabras, dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo, ya no pudieron circular. Me llama la atención, según tengo entendido, que el sol, su capacidad o su tamaño, se puede decir, es 250 más que la Tierra. Es decir, que es un astro bastante grande, 250 más que el mundo terráqueo donde estamos viviendo. Pero dentro del mundo había un hombre bien pequeñito, bien chiquito, que se llamó Josué. A comparación con el sol era mayor, millones y millones y millones de veces más grande que Josué.
Sin embargo, cuando Josué dijo: sol, detente, una palabra, un hombre insignificante en la tierra que estaba en el mundo le habló al sol, no sé a cuántos millones de kilómetros, y le dijo: detente, sol, y el sol se detuvo y la luna se detuvo. ¿Qué hay ahí? El poder de la palabra. Son pocas las personas que han entendido el poder de la palabra. Vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo sobre la faz de la tierra en su ministerio. Él sanaba a los enfermos solamente con el poder de su palabra. No hablaba más. Cuando los discípulos empezaron a caminar con Él, aprendieron del Maestro Jesús cómo hacía Él, cómo actuaba para liberar a las personas, para sanar las personas, para levantar a los muertos, para darle el oído a los sordos, dar vista a los ciegos. ¿Qué hacía Jesús? Simplemente con su palabra. Y por primera vez, Pedro el apóstol, dice la Biblia en el libro de los Hechos, ellos iban a la hora de la oración, era la hora novena, dice la palabra. Iban a la oración. Pero cuando ellos iban a entrar en el pórtico de Salomón, había una puerta que se llamaba la Hermosa. Entonces, enfrente de esa puerta, la Hermosa, la puerta del pórtico de Salomón, o mejor dicho, del templo de Salomón, había un hombre que era cojo de nacimiento, dice la Biblia, que se ponía cada día a pedir limosna de los que entraban. Cuando vio que Pedro y Juan entraban en ese lugar para orar a Dios, al Padre, juntamente con Juan, posiblemente el cojo extendió la mano pidiendo un centavo, no sé cuánto pidió, no sé cuál fue su expresión, cuando él le pidió una limosna. Y la respuesta de Pedro fue: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que invocó primero el nombre de Jesús, luego le ordena la palabra al cojo y le dice: levántate y anda. Escuche. ¿Por qué Pedro no oró por esa persona? Ahí no está hablando de oración, porque él no oró. Simplemente ordenó la palabra. Lo que a muchas personas no entienden. Porque hay personas, llamarse, y perdone, de la sana doctrina. Yo creo que hay grandes hombres de Dios que predican la sana doctrina. Y yo respeto a estas personas, hombres de Dios. Pero hay personas que se autonombran que tienen la sana doctrina, pero no entienden en sí la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es una doctrina que sana. Escuchen esto, es una doctrina que sana. La palabra sana doctrina no es un apellido, es un hecho. Porque si esa doctrina de este siervo, de esa iglesia, hablemos de Pedro predicaba la sana doctrina. ¿Por qué se dice que predicaba la sana doctrina? Porque él predicaba y sanaba. Porque esta es la orden que Jesús le dio a sus discípulos, de sanar a las personas. No simplemente hablar de la sana doctrina, porque muchas personas malentienden la palabra sana doctrina. Para algunos, la sana doctrina es poner los botones de mi camisa hasta aquí, eso se llama sana doctrina. La Biblia nunca habla de eso. La Biblia nunca habla de la sana doctrina. Nada tiene que ver con los botones, con la falda larga, corta. No habla de los tacones o sin tacones. Dios nunca habla de esas cosas. La doctrina sana es la doctrina que sana a las personas. Ahora, ¿cómo llega a suceder esa palabra, esa doctrina que sana? Porque esas personas, Pedro y Juan, habían aprendido de Jesús, habían aprendido de ordenar las palabras, cosa que algunas personas de la sana doctrina que malinterpretan, que refutan la palabra ordenar. Porque nosotros debemos de entender, para que Dios obre en nuestras vidas,
tenemos que ordenar porque en nuestra boca hay un poder. Si usted, apreciable hermano, crea en el poder de la palabra, usted como siervo, como pastor, como predicador de la palabra, usted cree en el poder de la palabra, usted cree en el poder de la palabra que usted tiene, en el poder de la palabra de Dios, pues entonces las cosas van a suceder. ¿Por qué será que muchas veces tenemos ese temor, tenemos ese miedo de que el enemigo nos está ganando ventaja? Le oramos a Dios, le vigilamos, le hacemos ayuno, hacemos todo lo posible, buscamos todas las formas para que Dios haga el milagro en nuestras vidas. Y nunca sucede esos milagros. ¿Por qué razón? Porque estamos esperando que Dios por sí mismo haga las cosas, sin saber que en nosotros Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque somos la imagen y semejanza de Dios. Si Dios en su palabra hay poder, de igual manera si usted usa la palabra de Dios, usted pronuncia la palabra de Dios con fe, con esa seguridad, ahí es donde suceden los milagros. Si usted me pregunta, pastor, y es cierto lo que usted dice, usted lo ha probado, pues si no he visto, entonces ¿por qué estoy predicando entonces? Yo siempre he enseñado lo que Dios me ha enseñado, porque el Espíritu Santo me ha enseñado la palabra de Dios. Aquí es donde yo entiendo la palabra, el poder de la palabra. Porque cuando Dios dijo en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando está hablando de la semejanza, está hablando del carácter de Dios. Debemos de tener el carácter de Dios, no el carácter del diablo. Porque muchas personas, siendo imagen de Dios, han copiado la imagen de Satanás. Las personas que han copiado la imagen de Satanás son las personas que maldicen, que nunca bendicen con sus bocas. Escuche bien, apreciable hermano, si usted es un predicador, gloria a Dios, porque Dios lo ha levantado para que usted sea un siervo de Dios, para predicar su palabra, pero Dios nunca te levantó para pronunciar maldición sobre las personas. Si usted es una persona que habla mucho de maldición sobre las personas, es probable que usted ha copiado la imagen de Satanás, porque Satanás maldice a las personas. Ahora, si usted me pregunta, ¿y Dios nunca maldice? Escuchen esto, les voy a enseñar a través de la palabra de Dios. Las maldiciones, si estamos hablando de la maldición de Dios, viene cuando la persona desobedece. Pero en ese momento, cuando la persona desobedece a Dios, entonces hay algo que está previsto ahí. La palabra es una palabra de condenación que Dios establece, pero no instantáneamente Dios empieza a maldecir. Pero Satanás maldice parcialmente en los momentos adecuados para Satanás. Por ejemplo, cuando una persona empieza a hablar mal de otra persona, cuando una persona habla mal de otra persona, esa palabra se llama palabra de maldición. Entonces esa palabra no la toma Dios para destruir a otra persona. Más bien Satanás toma las palabras de la persona para dañar a la persona. Porque las palabras malas que salen de la boca del hombre son instrumentos, son armas de Satanás. Porque Satanás en sí, según entiendo en la palabra de Dios, que Satanás fue despojado por Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Fue avergonzado, dice la palabra, fue expuesto públicamente. Fue despojado de decir que Satanás se quedó sin nada, se quedó sin poder, sin las armas. ¿Quién da el arma a Satanás? Las personas que maldicen. En cambio Dios nos bendice y nos bendice. Tal como les dije al principio,
Actualmente estamos viendo las bendiciones de Dios. Tanta gente, tantas personas en el mundo que están haciendo pecados, asesinando, haciendo tanta maldad, envidiando, haciendo brujería, haciendo hechicería, buscando problemas por monjones, problemas matrimoniales, problemas entre la pareja, en la familia, en la sociedad, problemas con los gobernantes. ¿Quién es el que trabaja ahí? Es el diablo. Pero Dios nunca estableció nuestras palabras para maldecir. Vean el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: te he escogido para bendición a todas las naciones. Ahora dice, escuchen esto: yo bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a los que te maldijeran. Cuando Dios dice maldeciré a los que te maldijeran, está hablando del castigo, está hablando de una palabra, de una ley que Dios establece para la soberbia de la persona, porque la consecuencia de la soberbia del pecado es la condenación, que ya está, la condenación está, y es igual como el artículo de la ley terrenal. Cuando usted entra en los tribunales de justicia, usted se puede encontrar con un juez sonriente, amable, te da la mano. El juez nunca lo vas a ver así enojado, airado, prepotente, nunca. Los jueces que son éticos, esos jueces te saludan. Sin embargo, cuando hay sentencia a la persona, solo le dicen a la persona culpable, te toca 10 años de cárcel, ahí nada más. ¿Por qué? Porque ya está en la ley. De igual manera, la ira de Dios está en su palabra. Pero Dios, cuando el Salmo 27 dice que Dios está irado todos los días, se está refiriendo de la ley y del castigo de Dios. Pero no es que Dios está enojado todos los días, como muchas personas pensamos. Porque si Dios está enojado todos los días, ¿cómo es el carácter? ¿Cómo sería el carácter de Dios entonces? Porque si nosotros creemos a un Dios de amor, nos ama, nos bendice, pero al mismo tiempo es un Dios enojado, ¿cómo podemos entender eso? No, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, de misericordia. Claro que está establecido en su palabra, en sus leyes, el castigo para el desobediente. Ahí está el castigo. Es un castigo de ira de Dios. Pero en sí Dios no es un Dios de enojo todos los días, porque si fuera así, ya no estuviéramos, todos los que estamos viviendo sobre este mundo ya no estuviéramos. Pero entonces Dios es un Dios tan grande. Pero estamos hablando sobre el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque es la semejanza de Dios. Y dice, y señoré en los peces del mar. Es decir, que Dios nos dio la facultad para que nosotros seamos los dueños, porque la palabra señorear significa adueñarse de las cosas. Dios nos dio la facultad, es decir, que Dios formó las cosas y como somos sus semejanzas, nos dio la facultad de adueñarnos de las cosas cuando nos pertenece. Ya. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mi pregunta, hermanos, en este momento es lo siguiente: ¿qué hemos hecho con las palabras que hemos aprendido en la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho? Tenemos que tener mucho cuidado de interpretar la palabra. Si no sabemos, si no entendemos la interpretación de la palabra, la misma Biblia dice que debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé la interpretación, la iluminación para poder entender su palabra. Porque si no entendemos la palabra de Dios, por ejemplo, encontramos un castigo, encontramos una palabra de condenación y ya nosotros lo tomamos, violentamos esa palabra y nos volvemos violentos. Cuando una persona se vuelve violento porque ha violentado una palabra, un castigo que está establecido en la palabra, en la ley del castigo.
La persona violenta esa palabra y la persona se vuelve violenta y empieza a golpear las cosas y diciendo cosas de maldición sobre las personas. Claro que lo tomó de la palabra de Dios, pero nunca se dio cuenta de que el que está hablando ahí es Dios. Nosotros cuando hablamos de una palabra de castigo, lo vamos a tomar como advertencia. Esa es una advertencia. Porque la condenación ya está ahí. Ya no hay necesidad que nosotros estemos condenando, porque la condenación ya existe. Dios ha dejado. Ya no hay necesidad de que nosotros tomemos para condenar, sino más bien tomemos la palabra para advertir las personas. Por eso, cuando leemos el libro de Marcos 16:15, donde él dice: e ir a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es una advertencia. Aquí está hablando de dos mensajes: la justificación de la persona y la condenación de la persona. ¿Cómo se justifica la persona? Creyendo en el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se condena la persona? Cuando rehúsa creer en el Hijo de Dios. Ahí está, son advertencias. Pero como no entendemos, ya que estamos airados porque los miembros de nuestra iglesia nunca crecen, el miembro de la iglesia de tal fundado, de tal pastor está creciendo, está construyendo una buena iglesia, y empezamos a tomar la palabra como envidia, empezamos a insultar a las personas. Qué triste la condición del hombre cuando no entienden el poder de la palabra. El poder de la palabra que nosotros debemos de usar es el poder de las bendiciones. Porque si usted bendice a su familia, bendice a las personas, bendice a sus hijos, pues claro que la bendición de Dios va a llegar en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios nos formó, Dios nos creó para hacer bendición. Ya no hable cosas negativas, ya no hable cosas de fracasos, de enfermedades, de pobreza, de miseria contra su propia vida, ni mucho menos contra sus hijos. Hable a sus hijos, tome una palabra de Dios, tome un consejo de las bendiciones y dile a su hijo: mi hijo, usted será bendecido por Jehová, porque aquí hay una palabra que es para usted. Porque nuestros hijos, nuestra familia, Dios los trajo a este mundo para recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ese es el gran propósito de Dios. Entonces nosotros los seres humanos nos alegramos y tenemos ese gran privilegio de que seamos de bendición para muchas personas. Todo lo que sale de nuestra boca determina nuestra existencia, determina nuestros futuros. Lamentablemente hay muchos padres de familia, madres, que sus hijos, sus hijas, su familia está destruida, hogares destruidos, con adicciones, con la pobreza, hijos en la cárcel, nietos en la cárcel. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, a veces cuando los niños eran pequeños, los padres empezaron a maldecir a sus hijos por la falta de educación de la palabra de Dios. Pero si usted ha conocido la palabra y ha conocido el propósito de Dios para con su vida, usted debe de ser una persona de bendición. Yo no voy a esperar que las personas también, porque aquí hay otra cosa que debo de enseñarles. Yo nunca debo de pedir a Dios que las personas sean de bendición. Por supuesto, las personas serán de bendición para mí. Si todo el mundo conociera el poder de la palabra, pues claro, serán de bendición para mí. Pero yo nunca voy a esperar que las personas sean de bendición para mí, sino más bien mi oración, mi petición a Dios sería:
de que yo sea bendición para las personas. Por ejemplo, ¿cuál le gustaría más a usted? ¿Ser un patrón que tiene trabajo para darle de comer a mucha gente? ¿O usted depender de las personas que le regalen comida? ¿Cuál cree usted que es lo más necesario, lo más apto para su vida? De que usted sea bendición, que las personas sean de bendición para usted. Porque si usted espera que la persona sea de bendición para usted, mayormente los que somos siervos de Dios, si esperamos, Señor, yo quiero que esas personas me bendicen a mí. Pero primero, si yo quisiera que las personas me bendigan, yo debo de bendecirlos primero. Por ejemplo, yo estoy orando por una persona, un ejemplo: Señor, bendiga a mi hermano Carlos, Padre, bendiga su siembra, bendiga su negocio, bendiga su familia, bendiga su salud y todo. Estoy orando, estoy bendiciendo a esa persona en mis oraciones, aunque la persona no sepa que estoy orando por él. Entonces esa persona, escuchen esto, Dios va a tocar su corazón para que te bendiga con las bendiciones que recibió de Dios a través de tus oraciones, que es otra cosa. Pero muchas veces no entendemos nuestra posición como hijo de Dios, como siervo de Dios. Estamos esperando y todo, nos sentimos un siervo que no sirve para nada. Es que los siervos de Dios no son como los siervos de Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque los siervos de Satanás están esclavizados por un ser que se llama diablo, que no conoce al amor, no conoce las bendiciones, no tiene cosas para regalar a sus hijos. Es decir, que ese padre es un padre miserable. Pero nosotros no somos siervos de ese diablo, de ese Satanás. Somos siervos de Jesucristo, que es otra cosa. Porque si somos siervos de Jesucristo, no llegamos a ser como esclavo de Jesús. Sí se puede entender la palabra siervo como esclavo, pero en el sentido de la vida, nunca llegamos a ser como esclavo. Claro, en parte porque los deseos de este cuerpo, de esta carne, se sujeta bajo la voluntad de Dios. Ahí es donde yo entiendo que llegamos todas a ser como esclavos, porque nos esclavizamos. Pero en cuanto a las bendiciones, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salud, a todas las bendiciones, tenemos un Padre, tenemos nuestro Señor, que es el patrón, que nos bendice con todas las bendiciones de los cielos. Es decir, que nosotros somos siervos de un Dios de bendición, somos siervos de un Dios que ama a sus hijos. En cambio, el diablo, como dijo una hermana, no sé si usted alguna vez, que algunas personas malinterpretaron cuando una hermana dijo que el diablo no tiene hijos. Bueno, debo interpretarles. Por una parte, la hermana dijo que el diablo no tiene hijos. Claro que no tiene hijos, porque Satanás nunca formó al hombre, nunca engendró al hombre. Por eso nunca se debe de hacer como hijos de Satanás. En cambio, nosotros somos hijos de Dios, porque Él nos formó, Él nos crió, Él nos bendijo, Él puso la vida en nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo a los fariseos que los que practican las obras de Satanás son hijos del diablo? Pero debemos de entender, cuando Jesucristo le dijo hijo del diablo, es porque la persona imita a Satanás, porque hace las cosas, la voluntad de Satanás. Entonces, de esa manera, esa persona llega a ser como hijo de Satanás, no porque sea hijo de Satanás, sino se ofrece para ser hijo de Satanás. Por eso Dios le dice hijo de Satanás.
Pero el hombre, el ser humano, somos hijos de Dios. Así que, hermanos, nos gozamos en Dios, porque Dios es tan grande, Dios es tan misericordioso para con nosotros. En este momento, apreciables hermanos, quiero tomar un tiempo muy especial con ustedes en este momento, porque sabemos, hermanos, que necesitamos de Dios en nuestras vidas. En este momento, hermano, vamos a orar por usted, vamos a orar por su vida. Yo les voy a bendecir en el nombre de Jesús. Pero lo que usted debe de hacer, de agarrarse de las bendiciones, usted tiene que abrir sus brazos, sus manos, para recibir la bendición con la fe. En cierta ocasión, hace muchos años, como 20 años, el Señor me habló y me dice: dile a mi pueblo, antes que usted empiece a ministrar, porque yo tengo personas aquí enfermas. Así me dijo el Señor: hay personas enfermas y hoy los voy a sanar. Voy a sanar cualquier tipo de enfermedad, pero quiero que todas las personas que abran sus manos, sus dos manos así, en señal de que van a recibir algo. Y yo me sorprendí de que el Señor me condujera para hacer las cosas así. Ahora entiendo. Para poder recibir de Dios debemos de tener una actitud segura, una actitud de recibir algo, así como por ejemplo su papá, su mamá le regala unas naranjas, unas frutas, elotes. Usted extienda su mano para recibir los regalos de su mamá, de su papá. De igual manera, con Dios debemos de tener la confianza en nuestro Padre y extender nuestras manos para recibir de Dios las bendiciones. Oremos en este momento. Cualquier que sea su necesidad, Dios va a traer, porque hay poder en la palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Mi Padre Celestial, en este momento te alabo, te glorifico. Te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, porque tu amor, Señor, ha sido grande, ha sido real para con nosotros, oh bendito Jesús. Gracias, Padre, porque tú me permites la oportunidad de venir en esta cabina para predicar tu palabra, para enseñar, Señor, esta palabra, Señor. Que en nuestra boca, Padre, hay una palabra, Dios de la gloria, tal como tú, Señor, mandaste a Moisés, oh Dios de la gloria, en el libro del Señor de Números, capítulo 6, versículo 24. Cuando tú, Señor, indicaste, Señor, la bendición sacerdotal, oh Dios de la gloria, cuando los sacerdotes ponían tu nombre sobre los hijos de Israel, tú, Señor, mandabas la bendición. De igual manera ahora, Padre, oro, Señor, en este momento, y en el nombre de Jesús uso tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, para bendecir a las personas. Mira, Padre Santo, esta persona ahora que tiene problemas de salud, que tiene problemas financieramente, hoy, Padre Santo, Señor, esa persona no encuentra la solución para su problema, pero hoy, Padre Santo, ordeno, si hay un dolor, Padre, en las rodillas, en el nombre de Jesús, espíritu de dolor, te hablo ahora mismo, te ordeno que salgas de los pies de mi hermano, de mi hermana, esa parálisis, te ordeno que salgas inmediatamente, que deja libre a esa persona. Problema en los riñones, también te ordeno ahora mismo, esa inflamación, esa putrefacción, esas infecciones en los riñones, en los pulmones. Te ordeno, pulmones y riñones, que te restablezcas en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. También te hablo, espíritu de pobreza y de miseria, que tú has hecho sufrir y fracasar a mi hermano, que no ha tenido esa oportunidad de obtener una bendición, porque tú, espíritu de robos, has robado la bendición. Te ordeno ahora mismo que suelta las finanzas. También te ordeno, demonio, que suelta los contratos de mis hermanos, que tienen contratos pendientes, que no les salen bien los contratos. Ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el nombre de Jesús de Nazaret, salga del contrato espíritu de pobreza, espíritu de miseria, espíritu de fracaso. Vete ahora mismo. Vete de ese comercio. Vete de esa tienda. Vete de esa venta de ropa.
Vete de esa venta de comida, vete de esa compañía, de esa empresa, pero ahora en el nombre de Jesús te vas. Inmediatamente te vas ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te ordeno que abandones ahora mismo. No te doy más tiempo. Espíritu de enfermedad de los cuerpos, espíritu de cáncer, escúchame bien, demonio, espíritu de muerte que estás ahí, tocando los órganos, la sangre, los músculos, los huesos de esta persona, de mi hermano, mi hermana, te ordeno que salgas ahora mismo. Cáncer, demonio, te vas ahora mismo. Demonio de muerte, apártate de ahí. Vete ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Porque yo soy la imagen y semejanza de mi Padre Celestial. Por lo tanto, tú tienes que obedecer las órdenes ahora mismo, porque ya no hay más tiempo para ti de estar en ese lugar ahora mismo. Vete en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Mi Padre Celestial, conoces a esa persona, Padre, que tiene problemas, Padre, en la memoria. Esa persona que tiene, Padre, un tumor en su cabeza. Oh Dios de la gloria, yo sé que tu mano de poder está sobre nosotros y está sobre esa persona en este momento. Y yo tomo esa palabra en el nombre, ordeno esa palabra ahora mismo, que ese espíritu de tumor ahora mismo que se vaya, esa hernia ahora mismo en el nombre de Jesús, esa sangre coagulada ahora mismo se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa sangre que está saturada de azúcar ahora mismo, que se normalice en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame, espíritu, demonio de diabetes, te vas ahora mismo. De colesterol ahora mismo, en el nombre de... Vete ahora mismo, te ordeno que salga de este cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios ha puesto su autoridad, la autoridad de su palabra en nuestra boca para ordenar a los espíritus. Ahora, ordeno en el nombre de Jesús que las bendiciones, Padre, lleguen, Padre Santo, en la vida, Señor, de esa persona hoy mismo, Padre, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios todopoderoso. Fuera de ti, Padre, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Poderoso y lindo Salvador, mira, Padre, a cada persona, oh Dios, que está llorando por un dolor en el hospital, oh Dios, en la cárcel, en el camino, Padre. Hay personas que están llorando, Padre, porque, Señor, ven, Padre, siente que no hay solución, que hay un espíritu que está atacando su sueño, Dios de la gloria. Ese espíritu de incubo, de súcubo ahora mismo, en el nombre de ese demonio de Asmodeo, que se vaya de esa familia, de ese matrimonio, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Mi Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres grande y tú eres misericordioso. Y gracias por la bendición, Padre, que tú tienes para con nosotros. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, y por la comunión del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos y hermanas.